Ignacio Lagarda, como cronista, ¿cómo ves la construcción de hospitales? ¿Qué ha traído en la historia de Hermosillo la construcción de los hospitales que, valga decirlo, están dentro de de la ciudad? Lucrecia Contreras, maestra, saludos. Luz Elena Valenzuela, Rita Elia, todos los comentarios que me llegan y saludos. ¿Qué dice la historia de la construcción de hospitales, Ignacio? Buenos días. Bueno, la construcción de equipamiento en las ciudades siempre ha sido igual. Lo mismo sucedió con los estadios, el aeropuerto, los hospitales. Siempre es la opinión igual en la historia. El primer hospital público en Hermosillo data de 1880 y estaba localizado frente al Parque Madero, donde hoy es el Parque El Mundito. Y en ese tiempo, pues la opinionitis no existía mucho en la ciudad, a pesar de que ese hospital estaba en el centro de la ciudad de aquel entonces. Ese hospital fue municipal y en 1917 fue declarado Hospital General Estatal. Luego volvió a ser municipal con las limitaciones que ha tenido siempre el ayuntamiento para administrar un hospital, y luego volvió a ser en 1930 y tanto estatal. Funcionó perfectamente bien, era una casa antigua, rehabilitada, tenía un parque enfrente que todavía sigue existiendo y sigue existiendo la fuente esa. Y en 1948 se decidió que se había saturado como hospital y había que construir otro. Y entonces el general Anselmo Macías, gobernador, compró un terreno en lo que se llamaba el Vapor Viejo, un molino de harina que estaba en las afueras de la ciudad, como lo está este hospital nuevo que se está proyectando ahora, que era la colonia San Benito, a una familia Camus, y ahí se construyó, Abelardo Rodríguez lo inauguró, el Hospital General del Estado que hoy conocemos, ahora localizado pues en el centro de la ciudad. En aquel tiempo estaba a la orilla también, no había esos bulevares que hay ahora, no había esa infraestructura y se construyó en un terreno a la orilla de la ciudad. Ese hospital creció y creció, se fue modificando, se fue ampliando, 200 camas tenía cuando nació, y se fue haciendo un hospital escuela de especialidad, como lo es hoy en día, y el crecimiento urbano de la ciudad, la mancha urbana que se extiende inevitablemente, pues ya lo arropó, y hoy en día ese hospital que tenemos enfrente de la universidad ya se saturó físicamente, y bueno, ahora hay que construir un hospital nuevo. El Hospital Civil de Hermosillo, el del Parque Madero, fue el mejor de su tiempo. El Hospital General del Estado que tenemos ahora frente a la universidad, en su momento fue el mejor de su tiempo. Por lo que veo, este hospital que se está proyectando construir, pues también será el mejor de su tiempo. ¿Ha habido polémica en torno a estas construcciones? No, de los hospitales estos que estoy mencionando, estos dos, nunca hubo polémica por su construcción. De hecho, en los años 70 el hospital se dio un poco de su terreno, de una calle, por cierto, para construir un centro comercial. Recuerdo que esa fue la polémica, la construcción de un centro comercial. No se conoce en la historia que haya habido polémica, al contrario, tener un hospital en Hermosillo en aquellos tiempos era una necesidad urgente, era una bendición. Un hospital tan moderno como el Hospital General del Estado, como el Hospital Civil de 1880, pues era un beneficio. Todo lo que sea equipamiento urbano es un beneficio para cualquier ciudad en el mundo, y eso trae consigo pues no solamente la revaloración del suelo en el entorno, sino también el bienestar social, el bienestar público de los ciudadanos de cualquier ciudad. Estoy hablando de un hospital, un aeropuerto, un estadio, un parque, cualquier cosa de ese tipo. Una escuela, una universidad, por ejemplo. Tampoco hubo polémica cuando se construyó la universidad a la orilla de la ciudad. Entonces dices, en toda la historia, todo lo contrario, ha sido visto como un beneficio, como una bendición, y hoy es la primera vez que los vecinos estarían oponiendo, por lo que veo, por lo que dices. Pues para un hospital es la primera vez que conocemos que los vecinos se oponen. Hoy en día estamos viviendo, como tú lo has referido muchas veces, la civilización del espectáculo, ¿no? Que todo el mundo opina sobre todo y sin ser especialista en nada. Entonces yo creo que ese tipo de asuntos relacionados con el equipamiento urbano, como es un hospital, hay que dejárselos a los especialistas en urbanismo,
especialistas en evaluación, especialistas en ingeniería de tránsito, y para poder emitir un juicio técnico, no una opinión así nomás al aire. Creo que es cierto que la ciudad necesita ampliar sus vialidades, como toda ciudad que está creciendo rápidamente, como es Hermosillo, tiene que, a veces gana el futuro, nos gana al presente, pero tenemos que tomar en cuenta que eso hay que hacerlo, como es las vialidades y todo lo que tenga que ver con con el espacio público en el que vivimos. Hoy en día hay que recordar que Hermosillo es una ciudad que yo creo que en promedio, en el nivel medio, debe tener 3 vehículos por familia. Y eso también hace una enorme crisis en una ciudad. Tenemos un parque vehicular que ya casi supera la capacidad de las vialidades para sostenerlo, y eso tiene que tomarse en cuenta. No es culpa de un equipamiento, no es culpa de una infraestructura que lo causa, sino el que ya hoy en día cada familia tiene hasta 3 vehículos y más en los sectores donde vive la gente de clase media. ¿Cuál fue el último hospital construido? Perdón, ¿me puedes recordar? El hospital número 14 del Instituto Mexicano de Seguro Social, que está por ahí cerca del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Sí, exacto, aquí por el Zaguaro, sí, tienes razón. Sí, también ahí nada de polémica hubo, ¿no? Todo lo contrario, nada. Absolutamente nada, y está todo alrededor con su zona de venta, que es normal en cualquier lugar. Eso, existe regulación para los comercios, existe regulación para todo, hay que respetarla, hay que hacerla respetar, y también los ciudadanos tienen que respetarla. Hay que preguntarse cuántos vehículos, nadie ha medido eso, cuántos vehículos agregará el hospital nuevo que lleguen a su área, los empleados del hospital y tal vez los pacientes del hospital, tal vez sean 1,000 carros al día. Hay que preguntarse cuántos vehículos hay por familia en esa gran cantidad de viviendas que están en el poniente de la ciudad, y hacer números y ver qué tanto se va a incrementar el tráfico vehicular. Claro que se va a incrementar, pero también hay que tomar en cuenta que lo que dice la arquitecta Peñuela, hay que también hacer las obras necesarias, que entiendo están proyectadas para ese hospital, relacionadas con el tráfico vehicular, y no pasa absolutamente nada. Yo voy a quitarme mi cachucha de historiador, soy especialista en catastro y impuestos inmobiliarios. Puedo decir con toda seguridad, como especialista en eso, que la infraestructura y el equipamiento siempre incrementa el valor de las propiedades alrededor. Pronto vamos a ver anuncios de ventas de casas en ese sector que digan: se vende casa en tal fraccionamiento con un hospital a 5 minutos, como una muestra de que esa propiedad tiene un nuevo valor. Lo otro, Ignacio Lagarda, el hospital también, el Hospital General, por ejemplo, cuando se construyó acá en la San Benito, ¿tampoco problemas? ¿Cuándo fue la construcción del Hospital General? No, estaba en la orilla de la ciudad, 1948, esas eran unas calles amplias, no estaba tan poblado, apenas la universidad estaba naciendo, era un buen lugar para construir un hospital, y con el tiempo, pues obviamente, lo hemos visto, hoy en día pues ya está saturado físicamente y saturado en todos los sentidos. Por eso es necesario un nuevo hospital, que hay que construirlo fuera de la ciudad, como el estadio que está por ese rumbo. Yo recuerdo el Hospital San José, cuando Eduardo Burrs lo inauguró, también todo fue, bien recibido, y es una área también, está por ahí Sacramento, están las Bugambilias, Sabinos, yo mismo vivo en este sector del San José. Recuerdo que todo el mundo lo aplaudió, es decir, y ese era un hospital privado. ¿Qué otro hospital de nuevo? Bueno, el CIMA, pues que está en Las Villas, por ahí, el hospital médico, militar, ¿qué más? El Chávez, en la Modelo,
Es decir, ya hicimos un recopilado, de hecho Proyecto Puente hizo todo un análisis de cómo los hospitales están dentro de la ciudad. El Kaiser de Los Ángeles está entre el este y el downtown, el Sinai en Beverly Hills, por ejemplo, el Ángeles en la Ciudad de México, es decir, en zonas habitacionales 100%, Ignacio. Dios, Es decir, en todo digo, el mundo. en todo el Todo el mundo, ¿eh? mundo. Todo el mundo. Eso me acordé haciendo un paralelismo México, Los Ángeles, Hermosillo, el Hospital de Cananea, es decir, todas las partes. Estoy partiendo de la realidad, ¿eh? Ojo, yo creo y como dices, nunca había existido una polémica en torno a. Y esta vez es solamente por el tráfico vehicular, pues, que se haga un análisis del tráfico vehicular en el sector y se resuelva el tráfico vehicular, que no tiene nada que ver con el hospital o con los hospitales. El tráfico vehicular en Hermosillo ya está en crisis y algo se tendrá que hacer en todos los sentidos para resolverlo. Uh-huh. Muy bien, pues algo más para cerrar, Ignacio. Interesantes esos datos duros de la historia. Es la primera vez en la historia de Hermosillo que hay una polémica al respecto del nuevo hospital. Y yo creo que los datos duros están ahí. Ya invertiremos mañana también, como hoy consultamos a Peninio, y que nos desglosen bien las vialidades. Héctor Ruiz es verdad quien nos trae bien específicamente cada una. Después de la reunión que hoy están citando, y que pues nos explique punto por punto las vialidades que la misma Lupita, digo, para que lo diga, ella es experta, es funcionaria, y las voces más acreditadas y especialistas lo están aprobando, Ignacio. Yo invito a la comunidad hermosillense, a los ciudadanos, de la autoridad, a tomar las cosas con serenidad, con calma, analizar el pasado, la historia, que ha pasado lo mismo, y no repitamos los errores de siempre, que impere la razón, la serenidad, la prudencia y el beneficio superior de todos, y no la opinión personal, individual, sino el dictamen, los diagnósticos de los especialistas. Muy bien, gracias Ignacio, te agradezco mucho. A tus órdenes.